baja de la tabla. En este punto vamos a profundizar ese análisis, vamos a hacerlo con Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Buenas tardes, Marc. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte lo primero por ese vencimiento, esa cuádruple hora bruja y sobre todo, ¿cómo estás viendo la sesión? Bien, la verdad que el mercado viene corrigiendo un poquito, veníamos de fuertes subidas, ¿no? Tenemos esa vuelta en V completada en el IBEX hacia los 8.500 puntos, que es el primer objetivo, y a partir de ahí veremos si es capaz de volver a la zona de los 8.900. Yo creo que el mercado está esperando con mucho interés la conversación de los presidentes de Estados Unidos y de China para ver si hay un acercamiento en las posturas respecto de la crisis de Rusia-Ucrania y además pues también los temas que tienen que tratar sobre la regulación, sobre las acciones chinas cotizadas en ADR, etcétera. Una reunión muy importante que va a marcar sin duda el medio plazo. Estos objetivos medio cumplidos que tenemos en los gráficos, vamos a ver cómo se desarrollan y desde luego la jornada de hoy no le daría más importancia más allá del ruido que siempre nos inquieta, ¿no? de la triple hora bruja y esos vencimientos que dan volatilidad en el intradía, pero no cambian para nada la tendencia a medio y largo plazo. Ahora mismo el mercado sigue en zona de debilidad. Este rebote nos ha dado un poquito de alivio sobre la volatilidad que tanto ha acechado después del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero es cierto que veníamos advirtiendo ya que la rotación sectorial y que esa amplitud del mercado se venía deteriorando y cuesta mucho analizando a fondo el mercado en su conjunto compañías alcistas que lideren el mercado, a lo mejor alguna financiera, bancos, alguna farmacéutica como Sanofi, pero el mercado está muy deteriorado y ojo porque esto de momento es un rebote, a no ser que veamos el IBEX, por ejemplo, por encima de los 8.500 puntos, el DAX por encima de los 15.000 puntos y el Nasdaq también por encima de los 15.000 puntos. Hasta que no veamos esas referencias hay que encuadrar esto como un rebote y posibilidad de recaídas, con lo cual seguimos llamando a la prudencia e incluso aprovechar este rebote para reestructurar, reordenar e incluso deshacer alguna posición. Has mencionado las compañías alcistas, también al sector Pharma en el IBEX 35 está en la parte alta de la tabla, está con subidas pese a que la mayoría de los componentes están cayendo. ¿Cómo ves el sector y el aspecto técnico de algún título en concreto que te llame más la atención? Bueno, de momento la situación general del mercado es de rebote, ¿no? Estamos viendo un rebote. Estamos viendo hoy cómo corrigen, por ejemplo, las compañías energéticas que están, pues, cada una de ellas por diferentes argumentos, por ejemplo, la energía renovable, por ese subidón que hemos visto en algún momento en las últimas semanas como consecuencia, ¿no? de esa dependencia energética en Rusia que se quiere romper y eso apuntala la inversión que ya quería hacer Europa y Estados Unidos con el objetivo del cambio climático. Eso se va a apuntalar y seguramente va a dar continuidad a un sector que nosotros creemos que es clave. Sector petróleo energético, claro, es aspecto más coyuntural. Ahí creemos que ya no hay fuerza incluso en Repsol para poder cambiar esa tendencia que hemos venido viendo en los últimos meses y sobre todo que ni con el petróleo tan caro Repsol, ahí lo vemos en pantalla, no es capaz de superar los 11 euros con holgura, con lo cual a medida que se relaje esperemos, la guerra en Ucrania, los precios van a tender a corregir y por lo tanto Repsol no ha tenido fuerza para romper esos 11 euros, lo normal es que la veamos otra vez tendiendo los 9. Y claro, finalmente el sector bancario dependiendo de esas políticas monetarias. Hemos visto que los bancos centrales, por ejemplo, la Reserva Federal sube tipos a un nivel de intensidad menor de lo esperado. Eso no deja de ser bueno para la tecnología, lo vimos ayer con fuertes rebotes, por cierto, y en Europa, claro, también han retirado y acelerado la compra de bonos, pero parece que hay algo más de complacencia en el mercado y eso puede agitar un poquito la cotización de los bancos. Veremos, todo está por hacer, preocupa mucho la inflación y esta guerra ha acelerado todo lo que teníamos ya encima de la mesa, que era retirada de estímulos monetarios, inyección de estímulos fiscales, subida de tipos de interés, retirada de estímulos. Esto viene siendo acelerado por la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo
cuánto dura la guerra para poder valorar efectivamente el impacto que ella tiene en la economía. Inflación agravada por los precios de la energía, por la guerra. Quiero preguntarte por el mercado del crudo. Hoy, al menos hasta ahora, no se está decidiendo por ninguna tendencia, es decir, no se está moviendo con demasiada fuerza. Vemos el West Texas apenas un 0,07 arriba y el Brent cayendo en el entorno del medio punto porcentual. ¿Cómo ves el aspecto técnico de ambos barriles? Bueno, en general el petróleo, pues hemos sabido que hemos venido de una tendencia alcista, que era normal, por los últimos 5 o 6 años habían sido el periodo de menos inversión en CAPEX de toda la industria, y todo eso genera un problema en el suministro de petróleo y una subida que era intuible, ¿no? Lo que hemos visto en la guerra, como te decía, es acelerar lo que ya teníamos, y esa gran subida que hemos visto hasta los casi $130 se ha saneado con una corrección importante. Lo normal es que veamos un rebote y que tendamos a ver cómo los precios se suavizan de ese movimiento alcista importante, básicamente porque es una coyuntura que a corto plazo sí puede dar impulso al petróleo, pero todos sabemos que a medio y largo plazo no va a ser así, básica y principalmente porque esta guerra va a traer algo nuevo cuando termine, que es una lucha hacia la no dependencia energética de un país que pueda ser potencialmente hostil, y eso significa mejor energía renovable, más inversión por ahí y por lo tanto menos consumo o dependencia del petróleo y del gas. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, muchas gracias por acercarnos esa visión del mercado y darnos las claves. Que tengas buena tarde y buen fin de semana. Un placer y feliz fin de semana.